Como no podía ser de otra manera, en el siglo de las comunicaciones, Juan Pablo II ha resultado ser el papa más mediático y más conocido por todo el mundo desde que San Pedro iniciara la larga lista de 264 prelados que hasta la fecha han desempeñado el cargo de sumo pontífice. Pero no solo el auge de las nuevas tecnologías y la considerable extensión de su gobierno han contribuido a esa calificación. A ello han contribuido más bien, y de forma mucho más sobresaliente, el formidable legado de su función apostólica, su ingente capacidad y trabajo intelectual, su contrastado afán ecuménico y su desbordante personalidad, que lo han convertido sin duda, tanto para sus seguidores como para sus detractores, en una de las figuras más destacadas de nuestra historia más inmediata. Como simple muestra de su descomunal actividad, bastan tan solo algunas cifras. 133 países visitados de las 191 naciones existentes en el mundo, en unos recorridos equivalentes a la distancia que supondría dar la vuelta al planeta 29 veces. 20.341 discursos pronunciados en el extranjero y 737 jefes de Estado con los que Juan Pablo II ha mantenido alguna entrevista. Más de 1.200 audiencias concedidas en las que participaron, de alguna u otra manera, más de 1,5 millones de seres humanos. 1.338 personas beatificadas, 482 santos canonizados y 3.337 obispos nombrados, a los que hay que añadir 232 cardenales. Todo ello, sumado a la publicación de sus 14 encíclicas y de sus 5 libros de prosa y poesía, nos da la idea de la talla humana e intelectual de este papa, el primero en la historia tanto en visitar una sinagoga, en Roma en 1986, como una mezquita, en Damasco en 2001. Para intentar retratar a este verdadero gigante de nuestro tiempo, basten también las palabras de algunos destacados estadistas. Para Jacques Chirac, presidente de la República Francesa, incansablemente, él proclamó por todo el mundo sus llamadas a la paz, al perdón y a la reconciliación, su mensaje de tolerancia y de dignidad. Nunca olvidaremos su encuentro con los heridos de la vida. Según Hosni Mubarak, presidente de la República de Egipto, no hay duda de que desde su elección y en el curso de los años transcurridos, el Papa Juan Pablo II ha presentado una imagen humana y paciente de hombre de religión y de líder espiritual, consciente de que los valores espirituales son, cada uno en su contexto religioso, una invitación a la tolerancia, a la clemencia y al respeto del hombre por sí mismo y por los demás, así como a abandonar el fanatismo y evitar los conflictos mediante un esfuerzo ferviente y duradero a favor de la paz. Para Mikhail Gorbachev, durante los últimos años he mantenido un intenso intercambio de cartas con el Papa Juan Pablo II tras nuestro encuentro en el Vaticano en diciembre de 1989. Existió entre nosotros un profundo sentimiento de simpatía y de comprensión. Podemos decir que todo lo que ha ocurrido en Europa Oriental no habría sucedido sin la presencia de este Papa, sin el gran papel también político que ha sabido jugar en la escena mundial. Karol Wojtyła ha sido, indudablemente, un claro luchador y predicador de la libertad y de la tolerancia, un combatiente de las dictaduras y de todo aquello que enfrentase, esclavizase u oprimiese a los seres humanos. Y para llevar a cabo esa lucha, se ha servido de su palabra, que no ha sido otra que la palabra del Evangelio. Abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo, fueron sus primeras palabras nada más acceder a la tiara, y tal vez ese haya sido su mensaje más indeleble y el que más permanece en la memoria colectiva, fundamentalmente gracias a la consistencia con la que sus permanentes obras nos lo han hecho recordar. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. Se puede decir así que en Juan Pablo II surge la figura de un papa excepcional que cambió la historia del siglo XX y que, por tanto, trascendió las fronteras de la fe católica. Su fuerza moral y su extraordinario coraje
hallarán por fin su descanso en la vida eterna, al tiempo que su figura entra en la historia con mayúsculas. Pero todo empezó mucho más atrás. 1920, 18 de mayo. Nace en el pequeño pueblo de Wadowice, en las estribaciones de los Cárpatos y a tan solo 60 kilómetros de Cracovia, Karol Wojtyła. Su alumbramiento se produce en el hogar familiar, casi lindando con la iglesia de Santa María, a cuya sombra daría sus primeros pasos y de la que tal vez recibió el pequeño Karol los primeros y cálidos soplos de espiritualidad. Aquel mismo año, las tropas de su joven patria expulsaron de las puertas de Varsovia al invasor soviético, y el 15 de noviembre tuvo lugar la sesión inaugural de la Sociedad de Naciones, frustrada aventura iniciada por 45 países, pero que más tarde daría paso a la actual Organización de Naciones Unidas. Los primeros años en la vida del pequeño Lolek, como Karol era conocido entre sus amigos, transcurrieron con una feliz normalidad. La escuela, el esquí y el montañismo, junto a su hermano Edmund, sus servicios de monaguillo en la iglesia de Santa María de Wadowice y los juegos de fútbol en la plaza que se enfrenta a la misma llenaban su existencia. Escasos fueron los años de felicidad familiar y pronto se inicia con dolor, pero también con amor y férrea voluntad, su acercamiento a la fe y a la palabra de Cristo. El 13 de abril de 1929, su madre muere durante el parto de su hermana Olga, también fallecida en el terrible alumbramiento. Su hermano Edmund, 14 años mayor que él y médico de profesión, fallece tan solo 2 años después tras haber sido contagiado de escarlatina por uno de sus pacientes. El contexto histórico de aquellos años se vio marcado fundamentalmente por el Jueves Negro en la Bolsa de Nueva York y la subsiguiente Gran Depresión, por el exilio de Trotsky y la reafirmación de la tenebrosa época estalinista, y, algo más adelante, en 1933, por el inicio del macabro apogeo del nazismo con la llegada de Hitler al poder en Alemania. En un plano más mundano, cabría señalar la celebración en Montevideo en 1930 de los primeros campeonatos mundiales de fútbol, finalizados con la victoria de los anfitriones en la final por 4-2 frente a sus vecinos argentinos. El joven Wojtyła compartía la vida familiar ya tan solo con su padre, teniente del ejército polaco y hombre de profundas convicciones religiosas. De hecho, en la entrada de su hogar había instalado una pila de agua bendita y un pequeño altar dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Estos años de adolescencia se sucedieron con el final del bachillerato, los estudios de griego y latín, y, sobre todo, con el inicio de una apasionada relación con el teatro. En el escenario participó como actor, dicen que de forma brillante, interpretando papeles estelares y también como autor de obras con un profundo mensaje cristiano. Entretanto, en la convulsa Europa de aquellos años se sucedían acontecimientos como la Noche de los Cuchillos Largos, la oficialización del antisemitismo en la Alemania nazi, la decisión de Mussolini de invadir Abisinia, la controvertida celebración de las Olimpiadas de Berlín o el estallido de la Guerra Civil en España. En 1938, y mientras los nazis se anexionan Austria y los Sudetes en Checoslovaquia, Karol Wojtyła, un entonces apuesto y reservado joven, se dispone a iniciar sus estudios de filología polaca. Para ello, se traslada a Cracovia con su padre, quien ya estaba jubilado y vivía de una modesta pensión. Ya en la universidad, Karol se entrega a la poesía y al teatro, en el que comienza también a intervenir como director y escenógrafo.
Finalmente, 1939 resulta ser un año negro en la historia tanto de la Iglesia como, por ende, de la propia humanidad. Ese mismo año fallece Pío XI, un pontífice de marcado carácter que mostró una manifiesta oposición al nazismo, y el 1 de septiembre Hitler invade Polonia, con lo que, de manera definitiva, estalla la Segunda Guerra Mundial. Entre las primeras medidas de los alemanes en tierra polaca estuvo el cierre de iglesias y el desalojo de seminarios. A ello siguió la decisión de deportar a cuantas personas no desempeñasen trabajos que pudieran ser considerados productivos por los invasores. La aberrante realidad era que, según los estrategas militares del Tercer Reich y en sus propias palabras, Polonia es el problema fundamental del Este. La existencia de Polonia es algo que no se puede tolerar ni conciliar con las condiciones de vida de Alemania. Polonia debe desaparecer. La despiadada y demente actuación de los nazis en su ocupación de la patria del futuro Juan Pablo II supuso que cerca de 6 millones de personas fueran exterminadas, casi el 15% de la población. Y, como macabra escenografía final, en tierras polacas se instalaron las factorías de la muerte más espantosas jamás ideadas por el ser humano, con el campo de exterminio de Auschwitz a la cabeza. En esos años, el joven Karol Wojtyła participó en la formación clandestina de teatros y trabajó como obrero, mientras asistía al fallecimiento de su padre como consecuencia de un ataque cardíaco en 1941. Se dice que, cuando a sus 20 años de edad encontró el cuerpo sin vida de su padre, se hincó junto a él y rezó toda la noche, en el que fue el golpe más duro de su vida y también el que definitivamente le confirmó su vocación por el sacerdocio. Así, en 1942 ingresa también de forma clandestina en el seminario de Cracovia, poco tiempo después de que los Estados Unidos entrasen en guerra y de que se iniciase la batalla de Stalingrado, destacado punto de inflexión en el conflicto mundial. De sus años como obrero, el propio Juan Pablo II se refería en estos términos. Los 4 años vividos entre los obreros fueron para mí un don de la providencia. La experiencia que adquirí durante aquel periodo de mi vida no tiene precio. He dicho muchas veces que le concedo más valor que a un doctorado. La guerra continúa. Al espanto de la devastación del gueto de Varsovia le siguen la caída de Mussolini. Y en 1944, el desembarco aliado en Normandía, la liberación de París y la entrada de las tropas soviéticas en Varsovia. La vida del futuro Papa sigue desarrollándose en medio de la clandestinidad, en la que recibe sus primeras órdenes sacerdotales menores, hasta que también Cracovia es liberada por el Ejército Rojo. Sin embargo, los horrores continúan, y en 1945, después de que Churchill, Roosevelt y Stalin celebrasen la Conferencia de Yalta, sendas bombas atómicas son arrojadas por los norteamericanos sobre Hiroshima y Nagasaki. Por fin, el 2 de septiembre, a bordo del acorazado Missouri, el general MacArthur acepta la rendición formal de Japón y la Segunda Guerra Mundial finaliza. Tan solo algunos meses más tarde, y después de que se hayan producido las primeras ejecuciones de dirigentes nazis juzgados en Nuremberg, y de que el derrotado emperador de Japón admitiese ante sus súbditos que no era un dios, Karol Wojtyła es ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946. Al día siguiente, celebra su primera misa en la cripta de San Leonardo, en la Catedral de Cracovia, un lugar por el que siempre sintió un particular cariño. Apenas habían pasado unos días desde aquella primera misa, cuando el joven Karol sale de Polonia para comenzar sus estudios en Roma, donde se matricula en el Pontificio Ateneo Angelicum. Tras licenciarse en Teología en 1947
y viajar por Francia, Bélgica y Holanda, trabajando como asistente pastoral de migrantes polacos, en junio de 1948 defiende con gran acierto su tesis sobre una obra de un autor de habla hispana, titulada El acto de fe en San Juan de la Cruz. Su magnífico trabajo es recompensado con el título de doctor en teología. Ese mismo año, a primeros de julio, regresa a su amada Polonia, donde comienza a trabajar como vicepárroco en Niegowicz, un pequeño pueblo campesino cuya iglesia, por entonces construida en madera, era de muy reducidas dimensiones. Sin embargo, Wojtyła emprende lleno de entusiasmo las labores de enseñanza de la escuela de la parroquia. Al poco, todo el mundo se muestra encantado ante este joven sacerdote lleno de fervor y devoción, que se mostraba pleno de compasión y siempre atento con los más necesitados. Para cuando llega el año 1949, la Guerra Fría ha terminado de germinar y la pesadilla se ha hecho realidad. Moscú crea el Comecon. Nace la OTAN. Mao proclama la República Popular China y Alemania se divide en dos. El mundo comenzaba a adentrarse en una larga noche que iba a durar 40 años de tensión permanente. Pero en el verano de 1949, Wojtyła no podía prever el duro esfuerzo que le iba a suponer su firme compromiso con la paz. Aquel verano de 1949, Wojtyła regresó a Cracovia como asistente de la parroquia de San Florián, donde desarrolló una intensa actividad hasta que en 1951 le fue concedida la excedencia para que pudiera preparar su prueba de acceso al profesorado universitario. De hecho, en su carrera en la enseñanza no deja de cosechar un éxito tras otro. En 1953 presenta en la Universidad Católica de Lublin una tesis sobre la posibilidad de fundar una ética cristiana a partir del sistema ético de Max Scheler. Y al año siguiente, la propia Universidad de Lublin le ofrece un puesto como profesor. Sin embargo, su fulgurante camino por la docencia no le mantenía al margen de sus otras labores con la Iglesia, y el 4 de julio de 1958, con tan solo 28 años, fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia. Según cuenta la leyenda, se dice que la noticia de su nombramiento le sorprendió mientras pasaba sus vacaciones con los jóvenes en el lago Spirdin, y cuando le fue comunicada por el arzobispo de Polonia, el cardenal Wyszynski, se quedó pensativo por un instante. «Felicidades», le dijo el cardenal. «Es usted aún muy joven. ¿Y ahora qué piensa hacer?» «Vuelvo al lago», respondió Wojtyła. «Debo ocuparme de los muchachos». Por aquel entonces, escribe su libro Amor y Responsabilidad, una obra en la que se advierte ya con claridad su gran preocupación por la familia y el matrimonio. En 1962, Karol Wojtyła vuelve de nuevo a Roma, aunque esta vez en calidad de obispo, para participar en un evento de trascendental importancia, el Concilio Vaticano II, en cuyo lema, renovación y tradición, se resume el espíritu que presidió las decisiones allí tomadas. Convocado por Juan XXIII en 1962 y clausurado por Pablo VI en 1965, el Concilio Vaticano II supuso uno de los mayores acontecimientos de la Iglesia de la era moderna. Constó de 4 partes, cada una de ellas con una media de asistencia de 2000 padres conciliares de todo el mundo, y perseguía terminar de ajustar los principios de la Iglesia a los nuevos tiempos. Karol Wojtyła contribuyó en la elaboración de 2 de los documentos históricos más importantes e influyentes del concilio, el Dignitatis Humanae y el Gaudium et Spes. Es el año 1963. Tras la muerte de Juan XXIII, Pablo VI ha sido nombrado Papa. En Estados Unidos se suceden 2 acontecimientos que marcaron la entrada en una nueva época. La llamada Marcha de los 200.000, liderada por Martin Luther King, y el asesinato del presidente Kennedy en Dallas. En Polonia, la relación entre las autoridades comunistas y la Iglesia es cada vez más tensa. A pesar del férreo control que tratan de imponer las autoridades comunistas, la población se afirma cada vez más en sus creencias y la Iglesia adquiere un creciente protagonismo como símbolo de resistencia frente al régimen. El 30 de diciembre, Karol es designado obispo metropolitano de Cracovia. Apenas 3 años después, en 1967, es elevado a la dignidad de cardenal. Tiene 47 años y es el purpurado más joven de la Iglesia. 2 nuevos incidentes vienen a incrementar la tensión con el gobierno. El primero ocurre el 29 de septiembre,
cuando Wojtyła decide no asistir al primer sínodo de obispos de Roma sobre la aplicación del Concilio Vaticano II, en solidaridad con el primado Stefan Wyszynski, a quien le había sido retirado el pasaporte. El segundo incidente se produce apenas un mes después, el 29 de octubre, cuando Karol Wojtyła recibe solemnemente en la Catedral de Cracovia el marco de la imagen de la Virgen Negra de Częstochowa, como símbolo de protesta ante la prohibición de las autoridades a que se desplazase el icono desde su santuario. La década de los años 60 está llegando a su fin y nuevos bríos e impulsos sociales se extienden por doquier, lo que iba a terminar modificando radicalmente la fisonomía de la sociedad, tanto en el bloque occidental como en los países más allá del telón de acero. En Estados Unidos, mientras prosigue la cruenta guerra de Vietnam, el hastío bélico contribuye al desarrollo del cada vez más extendido movimiento hippie. Los jóvenes se dejan el pelo largo y se lanzan a la calle bajo consignas pacifistas y de amor universal. En Latinoamérica, se suceden ininterrumpidamente revoluciones y golpes militares, a cada cual más esperpéntico y sangriento. Símbolo de las turbulencias que sacuden estas latitudes es la captura y asesinato del Che Guevara en Bolivia en 1967. En la primavera del año siguiente, en 1968, estos nuevos bríos sacuden también la vieja Europa con una fuerza desconocida desde el principio de la Guerra Fría. Mientras los tanques soviéticos sofocan la primavera de Praga, en París, obreros y estudiantes protagonizan un movimiento popular de extraordinario alcance. No ha concluido la década cuando el ser humano alcanza por primera vez la Luna. El joven, pero decidido cardenal Karol Wojtyła prosigue mientras tanto con su infatigable labor, marcada en aquellos años por las difíciles relaciones con el régimen comunista que todavía mantenía dominada a Polonia. La Sociedad Teológica Polaca de Cracovia publica por entonces su obra Persona y Acción. Para nosotros, la acción revela a la persona y miramos a la persona a través de la acción. La acción nos ofrece el mejor acceso para penetrar en la esencia intrínseca de la persona y nos permite conseguir el mayor grado posible de conocimiento de la persona. Experimentamos al hombre en cuanto que es persona y estamos convencidos de ello porque realiza acciones. En 1978 muere Pablo VI y el cardenal Albino Luciani, de 65 años, es elegido papa, tomando el nombre de Juan Pablo I. Su mandato es breve, ya que fallece un mes después de su nombramiento, y el 15 de octubre de 1978, Karol Wojtyła es elegido su sucesor para gran sorpresa de todos. Hay que remontarse hasta el año 1523, al pontificado del papa holandés Adriano VI, para encontrar un papa cuyos orígenes no se encontraran en la península italiana. El 16 de octubre, el Santo Padre fue recibido por miles de fieles que empezaron un aplauso interminable en cuanto vieron su figura. En un ambiente cargado de emoción, el Papa no se limitó a impartir su bendición como era costumbre, sino que, para sorpresa de todo el mundo, lanzó un primer mensaje en italiano, una lengua que fue perfeccionando con el tiempo. Habemus Papam. Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Bendito sea Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, estamos aún dolidos tras la muerte de nuestro amadísimo Papa Juan Pablo I, y justo es ahora cuando los eminentes cardenales han llamado a un nuevo obispo de Roma, y lo han llamado de un país lejano, pero siempre muy cercano por la comunión en la fe y la tradición cristiana. He tenido miedo a recibir este nombramiento, pero lo he hecho en espíritu de obediencia hacia nuestro Señor Jesucristo y en la fe absoluta hacia su Madre,
la Santa Virgen. No sé si puedo explicarme bien en nuestra lengua italiana. Si me equivoco, corregidme. Y así me presento a todos vosotros para confesar nuestra fe común, nuestra esperanza, nuestra fe en la Madre de Cristo y de la Iglesia, y también para empezar de nuevo en este camino de la historia y de la Iglesia, con la ayuda de Dios y con la ayuda de los hombres. Así comenzaba un pontificado único, un pontificado caracterizado por los grandes viajes y los grandes encuentros. Y es que Juan Pablo II ha sido un papa amado desde el primer momento, desde aquel tímido discurso en un italiano apenas esbozado. Ha sido el papa de todos, de la gente común, que jamás ha dudado en abandonar los dorados muros de la ciudad del Vaticano para llevar la esperanza hasta el rincón más martirizado del planeta.